Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy vengo a presentar una historia no mía, pero sí interesante de Naruto. Si te gusta, puedes dejar tu like. En la descripción dejaré los enlaces del autor. Dicho esto, no alargaré la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 55. Capítulo 55. Regreso. Al escuchar su pregunta, Mifutani Shizuko lloró aún más fuerte. A partir de su narración intermitente, Seimei se enteró de que Kogawa se había quedado solo para cubrir la retirada de todo el equipo y finalmente fue asesinado por dos Iwa Jonin que trabajaban juntos. En cuanto a Ryosuke, se había sacrificado únicamente para proteger a Mifutani Shizuko. Durante su retirada, tuvieron la mala suerte de encontrarse con un equipo de Iwa Chunin. Para proteger a Mifutani Shizuko, Ryosuke luchó desesperadamente, pero la brecha en fuerza no podía ser fácilmente superada por pura fuerza de voluntad. Al final, ninguno de los dos fue rival para los cuatro oponentes y Ryosuke murió en la batalla en el lugar. Después, si un Jonin de Konoha no hubiera pasado y rescatado a Mifutani Shizuko, ella probablemente también habría muerto. Seimei miró a Mifutani Shizuko y notó que efectivamente tenía muchas heridas en su cuerpo. Solo por estas lesiones, no era difícil imaginar lo crítica que había sido la situación en ese momento. En ese momento, Seimei estaba pensando, si no hubiera llevado a cabo la misión de infiltrarse en la fortaleza ninja de Iwa y se hubiera quedado a su lado, ¿habría sido mejor? Después de pensarlo un rato, Seimei tuvo una respuesta. Solo en términos del resultado, definitivamente habría sido mejor. Con su fuerza actual, no podía decir con seguridad que podría proteger a Kogawa, ya que era demasiado difícil. Después de todo, los enemigos eran dos Jonin genuinos. Pero salvar la vida de Ryosuke y Mifutani Shizuko habría sido más que suficiente. Cuatro Iwa Chunin no eran sus oponentes, ni siquiera uniendo fuerzas. Pero por otro lado, no podía ser su niñera para siempre. Sin mencionar su cuidado habitual por ellos durante las misiones, solo las dos veces que se encontraron con emboscadas y ataques nocturnos de Iwa, había tomado riesgos considerables para salvarlos. Seimei creía haber hecho suficiente. Si algo salía mal en estas circunstancias, solo podían culpar a su mala suerte. Por lo tanto, Seimei no se sentía culpable por las muertes de Ryosuke y Kogawa, como mucho, se sentía un poco arrepentido. Fuerza, todavía necesito aumentar mi fuerza lo antes posible. Seimei tomó una decisión en secreto. La muerte de Ryosuke, al final, se debió a su falta de fuerza. De lo contrario, incluso si se hubiera encontrado con algún peligro, podría haberlo superado sin problemas. Por lo tanto, la fuerza era la base de todo. Con esto en mente, Seimei no perdió más tiempo. Consoló a Mifutani Shizuko con unas palabras, la envió con el ninja médico para su tratamiento inicial y luego comenzó su propio entrenamiento. Varias horas después, amaneció. Acompañados por el sonido de ruedas rodantes, los ninjas que vinieron a relevarlos llegaron a la fortaleza de la ciudad. Una vez completada la entrega, Seimei y los demás comenzaron a regresar a la base principal. Había 120 personas cuando llegaron, pero regresaron menos de 50, con una tasa de bajas cercana al 60%. Fue innegablemente brutal. Y entre los ninjas sobrevivientes, la mayoría eran Chunin y Jonin, con muy pocos genin. Por eso decían que los genin eran carne de cañón en el campo de batalla. Por supuesto, esta vez hubo circunstancias especiales. En términos generales, la tasa de bajas de los ninjas que rotaban en la línea del frente no era tan aterradora como el 60%. Por lo menos, no alcanzaría ese nivel en una sola rotación. En la carretera, el ambiente en el equipo era algo sombrío. Seimei miró a Mifutani Shizuko a su lado. Después de varias horas de descanso, su condición había mejorado mucho, pero por su expresión, parecía que aún no había emergido de la sombra de las muertes de su maestro y compañero de equipo. Seimei no tenía ninguna buena solución para esto y solo podía esperar que el tiempo curara todo. El tiempo pasó y el equipo avanzó a un ritmo moderado.
Sin suministros que escoltar, podrían haber avanzado más rápido, pero había demasiados heridos en el equipo, por lo que tuvieron que reducir la velocidad. A pesar de ello, lograron regresar a la base principal antes del anochecer. Él, como genin, no necesitaba preocuparse por el informe de la misión. Tras regresar a la base principal, Seimei comenzó su entrenamiento de inmediato y sin parar. 2 días después, tarde en la noche, dentro de la tienda, Seimei de repente abrió los ojos, incapaz de ocultar la alegría en ellos. Después de 2 días de entrenamiento, su técnica de refinamiento de chakras finalmente había avanzado del nivel 3 al nivel 4. A continuación, veamos qué tan efectivo es. Murmurando para sí mismo, Seimei volvió a cerrar los ojos y comenzó a meditar, refinando el chakra. Tan pronto como comenzó a refinar, Seimei notó la diferencia. Si en el nivel 3, cuando usaba la técnica de refinamiento de chakras, era como usar una pequeña tubería de agua para extraer la energía física y espiritual contenida dentro de su cuerpo. Ahora bien, fue como agregar una bomba de alta presión a esta tubería de agua, aumentando enormemente la velocidad de extracción. 1 hora más tarde, Seimei abrió los ojos y miró el panel. Su chakra había aumentado en 800 puntos. Y en el nivel 3, este número era 400 puntos. En otras palabras, con la técnica de refinamiento de chakra alcanzando el nivel 4, su velocidad de recuperación de chakra se había duplicado. De esta manera, podría dedicar más tiempo al ninjutsu y al entrenamiento de otras habilidades. Antes, cuando no había aprendido la técnica de espada de flujo de Konoha, no tenía que preocuparse por no tener suficiente tiempo, ya que no le tomaba mucho tiempo realizar ninjutsu una vez. Lo único que le debía preocupar era si tenía suficiente chakra. Pero después de aprender la técnica de la espada de flujo de Konoha, especialmente después de subirla al nivel 3, tuvo que prestar atención. Aunque practicar esta técnica no consumía demasiado chakra, para acumular competencia, tenía que practicarla una y otra vez. Y este proceso requirió mucho tiempo. Por lo tanto, para Seimei, este efecto de ahorro de tiempo fue perfecto. Además, estaba el aspecto más importante. La cantidad de recuperación del chakra. Antes de que su atributo de constitución superara accidentalmente los 8 puntos, solo podía usar hasta 3500 puntos de chakra al día. Tras alcanzar los 8 puntos, esta cifra se redujo a 4200. Seimei había estimado que, al avanzar la técnica de refinamiento de chakras al nivel 4, esta cifra aumentaría aún más. Ahora parecía que su estimación era correcta. Aunque aún no había realizado pruebas detalladas, basándose en la hora de entrenamiento recién realizada, ya podía estimar un valor aproximado. 5500. Así es, fueron 5500 puntos. Esta cifra fue 1300 puntos más alta que el valor anterior. Si todo este chakra se utilizara para practicar la técnica del corazón reflector, podría ganar 7,6 puntos de competencia. Y 5 puntos de competencia podrían aumentar el progreso de la evolución de su Sharingan en 1 punto. En otras palabras, a partir de ahora, su Sharingan podría ganar 1,5 puntos de competencia adicionales en promedio cada día. Esto sin duda aumentaría aún más la velocidad de evolución de su Sharingan. Lo único que lamentaba era que sus atributos básicos no habían cambiado. Su potencial ya estaba plenamente utilizado, y su chakra máximo solo podía aumentar lentamente con el tiempo. De lo contrario, podría saber cuántos puntos podría aumentar su chakra máximo por hora al usar la técnica de refinamiento de chakra nivel 4. Según el patrón anterior de aumento triple, debería haber pasado de 8 puntos por hora a 16 puntos. De esta manera, en el futuro, cuando sus atributos básicos mejoraran, también podría realizar su potencial en el menor tiempo posible. Capítulo 56. Capítulo 56. La tormenta que se avecina. Base principal. Noroeste. Campo de entrenamiento. Seimei, sosteniendo una espada corta, estaba entrenando con Mifutani Shizuko. El sonido metálico resonaba sin cesar. Mifutani Shizuko lanzó ataques con todas sus fuerzas, pero Seimei los bloqueó todos sin esfuerzo, con una expresión de increíble tranquilidad y despreocupación. Después de un largo tiempo, Mifutani Shizuko finalmente detuvo sus ataques.
Se notaba que el sudor ya le había empapado la ropa, y el pelo de la frente estaba pegado a la cara. Estaba visiblemente agotada. A pesar de ello, sus ojos aún revelaban una determinación indescriptible. Al ver esto, Seimei solo pudo suspirar para sus adentros. Había convertido todo su arrepentimiento en un anhelo de fuerza. Si esta situación no se gestiona adecuadamente, podría acabar provocando problemas. Pero Seimei no quería decir nada para disuadirla. Como dice el refrán, hay que llegar hasta los extremos para alcanzar la grandeza. En este mundo caótico, si uno no se esfuerza lo suficiente, ¿cómo podría sobrevivir? Además, concentrar toda la energía en mejorar la fuerza era mejor que la autocompasión, ¿no? Después de un breve descanso, Mifutani Shizuko volvió a levantar su kunai y le dijo a Seimei: «Vamos de nuevo». Al oír esto, Seimei no dijo mucho. Con paso rápido, apareció al instante frente a ella y ejecutó con fluidez la técnica de la espada de flujo de Konoha. Esta vez, fue Seimei quien inició el ataque, y la presión sobre Mifutani Shizuko fue aún mayor. En un instante, ya no pudo aguantar más. El kunai que tenía en la mano fue derribado, y la espada corta de Seimei se presionó contra su garganta. Gotas de sudor frío se deslizaron por su frente y Mifutani Shizuko tragó saliva inconscientemente. Aunque sabía que Seimei no la mataría, cuando la punta de la espada tocó su garganta, no pudo evitar temblar. Guardando su espada corta, Seimei miró al cielo. Tras recuperarse Mifutani Shizuko, dijo: «Ya era hora, demos por terminado el día». Bueno. Mifutani Shizuko asintió e hizo una reverencia, diciendo: «Gracias por tu arduo trabajo, Seimei-kun». Al oír esto, Seimei agitó la mano, sin decir mucho. Aunque ser el compañero de entrenamiento de Mifutani Shizuko requería algo de tiempo y energía, originalmente había planeado usar ese tiempo para practicar la técnica de la espada de flujo de Konoha de todos modos. Aunque el efecto de entrenar con ella no era tan bueno como el de pelear con Kogawa, esta ya estaba muerta. Tener a Mifutani Shizuko como oponente era mejor que practicar sola. Entonces, este fue un proceso mutuamente beneficioso, y Seimei no pensó que Mifutani Shizuko necesitara agradecerle por ello. Pero ella siempre lo hacía, así que Seimei simplemente lo dejó pasar. Unos minutos más tarde, los dos regresaron a la base principal. Mientras caminaban, un grupo numeroso se acercó a ellos. Ambos bandos se cruzaron, y Seimei se detuvo de repente y miró a la gente. Al ver esto, Mifutani Shizuko preguntó: «¿Qué pasa? ¿No te parecen familiares?», preguntó Seimei. Mifutani Shizuko miró las espaldas de esas personas, luego se giró y dijo confundida: «Este lugar no es tan grande, ¿no es normal ver caras conocidas?». «No». Seimei negó con la cabeza con seriedad y dijo: «Es diferente. ¿No te diste cuenta de que algunos de ellos son del grupo que nos reemplazó para proteger la fortaleza de la ciudad?». «¿Qué?». Mifutani Shizuko se sorprendió y rápidamente volvió a mirar a esas personas, pero ya estaban fuera de la vista. Miró a Seimei y preguntó confundida: «¿La rotación no es mensual? Solo han pasado 10 días, ¿verdad? ¿Por qué han vuelto algunos? ¿Pasó algo importante allí?». Hablando de esto, Mifutani Shizuko no pudo evitar recordar su encuentro anterior, un miedo profundo y un dolor indescriptible destellaron en sus ojos. Al escuchar sus palabras, Seimei volvió a negar con la cabeza y negó: «Mira su condición, no tienen nada grave, por lo que la posibilidad de un accidente en la fortaleza es muy pequeña». «Entonces, ¿por qué volvieron temprano?». Mifutani Shizuko volvió a preguntar. Seimei pensó por un momento y luego volvió a negar con la cabeza: «No estoy seguro». Luego cambió de tono y dijo con seriedad: «De todos modos, tengan cuidado estos días. Mi intuición me dice que algo grande está por suceder». Bueno. Al escuchar el consejo de Seimei, Mifutani Shizuko también asintió seriamente. Luego, ambos caminaron hacia sus respectivas tiendas. De vuelta en su tienda, Seimei se tomó unas pastillas de soldado. Mientras recuperaba fuerzas, recordó los acontecimientos de los últimos días. Primero, se produjo el ataque total descabellado, luego el regreso sigiloso de algunos ninjas que iban a rotar.
Todo esto le dio a Seimei la sensación de que se avecinaba una tormenta. Lo que acababa de decirle a Mifutani Shizuko no era ninguna tontería. Realmente presentía que algo grave estaba a punto de suceder. Desafortunadamente, su posición era demasiado baja y no podía ver el panorama general. Por lo tanto, todo lo que Seimei podía hacer era intentar lo mejor que podía para mejorar su fuerza. Panel. Con un pensamiento, Seimei abrió nuevamente el panel de competencia. Al momento siguiente, apareció una pantalla azul claro. Nombre: Uchiha Seimei edad: 11 años. Constitución: 8. Espíritu: 9. Chakra: 2250, 6100, 6102. Limaje: Sharingan, Tomoe individual, 271, 1317, 1000. Habilidades: técnica de refinamiento de chakra. Nivel 4, 1, 2000, nivel 4, 50, 2000, liberación de fuego. Gran bola de fuego técnica. Nivel 2, 35, 500, liberación de fuego. Sabio Fénix técnica de fuego. Nivel 3, 12, 1000, nivel 3, 226, 1000, liberación de fuego. Técnica de fuego de dragón. Nivel 2, 17, 500, técnica de parpadeo corporal. Nivel 3, 225, 1000, nivel 3, 305, 1000, técnica de clon de sombra. Nivel 0, 5, 100, técnica de curación. Nivel 1, 15, 200, ilusión. Mirada de serpiente vinculante técnica. Nivel 2, 5, 500, técnica del corazón reflector. Nivel 4, 716, 2000, nivel 4, 946, 2000, técnica de espada de flujo de Konoha. Nivel 3, 430, 1000, nivel 3, 615, 1000, Shuriken Jutsu. LV4, 50, 2000, control de chakras. Nivel 3, 190, 1000, técnicas de 3 cuerpos. Nivel 3, 0, 0, en los últimos días, había concentrado la mayor parte de su energía en practicar la técnica del corazón reflector, la técnica de la espada de flujo de Konoha y la liberación de fuego. Técnica del fuego del sabio Fénix. El impacto de la técnica de refinamiento de chakras al alcanzar el nivel 4 había empezado a notarse. En tan solo unos días, estas 3 habilidades habían mejorado significativamente. Especialmente la técnica del corazón reflector, su competencia había aumentado en 230 puntos. Gracias a esto, el progreso evolutivo de su Sharingan también había aumentado en 46 puntos, pasando de 271.000 a 317.000, casi un tercio del camino recorrido. A este ritmo, en otros 4 meses, su Sharingan completaría su evolución y se convertiría en un doble Tomoe Sharingan. Y esto solo bajo la condición de que el nivel de la técnica del corazón reflector permaneciera sin cambios. El hecho era que en aproximadamente un mes y medio, su técnica del corazón reflector subiría de nivel. En ese momento, su efecto de promoción sobre el Sharingan definitivamente sería aún más significativo. De esta manera, el tiempo de evolución del Sharingan sería definitivamente menor a 4 meses. Al pensar en esto, Seimei no pudo evitar soltar un largo suspiro de alivio. Sus esfuerzos no habían sido en vano, y todo marchaba según sus expectativas. Retirando la mirada, Seimei observó la nueva habilidad que había aparecido en la lista de habilidades. Técnica de curación. Este era un ninjutsu médico que había aprendido recientemente. Fue solo después de aprender esta técnica que comprendió por qué había tan pocos ninjas médicos en el mundo ninja. Sin mencionar el conocimiento teórico que debía memorizarse de memoria, incluso el propio ninjutsu médico era muy difícil. Al igual que esta técnica de curación, aunque era un ninjutsu médico relativamente básico, su dificultad de aprendizaje todavía era de rango C. Además, la práctica de esta técnica requiere un control de los chakras extremadamente preciso, de lo contrario, uno solo podría adquirir una comprensión superficial de ella. Estas diversas condiciones limitaron directamente el número de ninjas médicos. Fue solo porque el control de chakra de Seimei ya había alcanzado el nivel 3, y tenía la ayuda. Capítulo 57. Capítulo 57. La reunión.
En los días siguientes, Seimei prestó atención a los cambios en el campamento y de hecho notó algunos problemas. En primer lugar, el número de ninjas en la base principal aumentaba continuamente, y muchos de ellos parecían polvorientos y desgastados por el viaje, lo que indicaba claramente que habían recorrido una larga distancia. Combinado con el grupo de personas con las que se encontró hace unos días, Seimei tenía motivos para sospechar que estas personas habían regresado apresuradamente de las fortalezas de la línea del frente. En segundo lugar, se reforzaron los canales de comunicación entre la base principal y el exterior. Toda persona u objeto que entrara o saliera debía someterse a múltiples inspecciones. Incluso el campo de entrenamiento estaba ahora fuera de los límites. Además, la barrera de percepción que rodeaba todo el campamento se activaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cualquier pequeña perturbación podía llamar la atención de las patrullas. Con todas estas señales, si no hubiera ninguna acción importante a continuación, Seimei no lo creería ni aunque lo golpearan hasta la muerte. Olvídalo, no pensaré más en esto, sigamos entrenando. Sacudiendo la cabeza, Seimei aclaró su mente y reanudó su entrenamiento. Ahora que no podía ir al campo de entrenamiento, simplemente usó todo su chakra para practicar la técnica del corazón reflector. De esta manera, podía ganar más de 30 puntos de competencia cada día, lo que se traducía en 6 puntos para el progreso del Sharingan. Al observar cómo el progreso aumentaba poco a poco, Seimei no sintió aburrimiento, sino que se sintió muy centrado. Y así, sin más, pasaron otros 3 días. Esta tarde, en el centro de la base principal, dentro de una tienda de campaña, más de 10 Jonin de Konoha se reunieron, sentados a ambos lados de una mesa larga, en silencio. Un momento después, un hombre delgado y de piel pálida levantó la cortina y entró, sentándose directamente en el asiento superior. Al mismo tiempo, todos a ambos lados de la larga mesa se pusieron de pie y saludaron. Señor Orochimaru. Orochimaru asintió levemente, indicando a todos que se sentaran. Luego preguntó directamente, ¿están todos en sus puestos? Al escuchar esto, un Jonin de Konoha se levantó inmediatamente y dijo, le informo, mi señor, que hace una hora, el 90% del personal programado ha llegado y el resto regresará antes de esta noche. Bien. Orochimaru respondió con indiferencia, luego miró a otra persona y dijo, ¿cómo va el bloqueo de información? Al ver a Orochimaru mirándolo, este Jonin de Konoha sintió una ligera tensión en su corazón, pero aún así respondió rápidamente. No hay señales de fugas de inteligencia hasta ahora, pero ¿qué? Orochimaru preguntó. Parece que Tsunagakure e Iwagakure han presentido algo. En los últimos días, las unidades de patrullaje del perímetro exterior han descubierto varios grupos de personas intentando infiltrarse, respondió el Jonin de Konoha. ¿Es eso así? Orochimaru reflexionó un momento y dijo, es normal. Después de todo, hemos llamado a tanta gente del frente. Mientras el otro bando no esté ciego, siempre notarán alguna anomalía. Solo asegúrense de que el plan de operación no se haya filtrado. Al oír esto, el Jonin de Konoha inmediatamente aseguró, tenga la seguridad, mi señor, que la información no se ha filtrado en absoluto. Orochimaru asintió. Confiaba en las habilidades de su subordinado. Dado que le había dado tal seguridad, significaba que la situación estaba bajo control. Después de pensarlo brevemente, giró la cabeza y miró hacia la esquina de la tienda, preguntando, ¿y ustedes qué? Todos siguieron su mirada y vieron una figura vestida con túnicas negras parada allí en algún momento. Esta persona no era otra que un Anbu de Konoha, o más precisamente, un ninja de la organización Raíz de Danzo. En comparación con los ninjas Anbu, los ninjas Raíz eran aún más fríos y despiadados. Para completar sus misiones, eran capaces de sacrificarlo todo, incluso sus propias vidas. Eran auténticos instrumentos para las misiones. Orochimaru le había pedido a estas personas a Danzo que lo ayudaran a llevar a cabo este plan de venganza. Así es, fue una venganza contra Iwagakure y Tsunagakure por el ataque sorpresa que lanzaron hace más de un mes. La anterior ofensiva total fue solo un preludio de este plan, y la próxima operación era el punto clave.
Sin embargo, para enfrentarse a dos importantes aldeas ninja simultáneamente, las fuerzas de Konoha en el campo de batalla del país de la lluvia eran claramente algo inadecuadas. Por lo tanto, después de una cuidadosa consideración, Orochimaru finalmente fijó su objetivo en Iwagakure, que tenía un mayor nivel de animosidad. Sin embargo, Tsunagakure tampoco podía ser ignorado. Las dos aldeas habían unido fuerzas brevemente la última vez, y nadie podía garantizar que no lo harían de nuevo esta vez. Incluso si no unieran fuerzas, una vez que actuaran, la base principal quedaría inevitablemente vacía. Si Tsunagakure lanzara un ataque sorpresa, sería un gran problema. Y para evitar que Tsunagakure hiciera algún movimiento, tuvieron que crear algunas distracciones para desviar su atención. Orochimaru había traído al ninja raíz precisamente para este propósito. En ese momento, al escuchar la pregunta de Orochimaru, la figura vestida de negro respondió de inmediato. Todo está listo. Una vez que el plan comience, varias figuras importantes de Tsunagakure en el país de la lluvia serán asesinadas. Así es, el plan de Orochimaru era así de simple y brutal. Mientras los ninjas raíz pudieran asesinar a una o dos figuras importantes, el sistema de comando de Tsunagakure inevitablemente caería en el caos por un tiempo. Para cuando reaccionaran y reorganizaran su sistema de comando, su operación habría terminado hace mucho tiempo, y no tendrían que preocuparse de que Tsunagakure se aprovechara de la situación. En cuanto a si los asesinatos tendrían éxito, si fuera un ninja Anbu llevando a cabo la misión, Orochimaru todavía podría estar un poco preocupado, pero si fuera un ninja Root, no había necesidad de preocuparse. Con las capacidades operativas de Root, dado el conocimiento del paradero y movimientos del objetivo, había al menos una tasa de éxito del 50.160%, si no una garantía del 100% de asesinato. Orochimaru no esperaba que la raíz eliminara todos los objetivos, ya que eso no era realista. Por muy débil que fuera Tsunagakure, seguía siendo una de las 5 grandes aldeas ninja. Asesinar a figuras importantes de una aldea así no era tan sencillo. Pero mientras pudieran asesinar con éxito a unos pocos, garantizarían la ejecución sin problemas de su plan. Y eso fue suficiente. Tras confirmar que todo estaba listo, Orochimaru no dudó más y ordenó de inmediato: vayan y prepárense de inmediato. La operación comienza mañana a las 7 p.m. en punto. ¿Sí? Dentro de la tienda, más de 10 Jonin de Konoha respondieron al unísono. Orochimaru agitó su mano, indicando a todos que se fueran. Pronto, la tienda quedó vacía. En ese momento, Orochimaru se frotó las cejas con fuerza, un extraño rastro de fatiga se mostraba en su rostro. Para ser sincero, no disfrutaba haciendo estas cosas. En lugar de lidiar con estas trivialidades, prefería investigar el ninjutsu y explorar los secretos de la inmortalidad. Pero como discípulo del tercer Hokage, tenía la responsabilidad y la obligación de compartir la carga de su maestro, al igual que Jiraiya al hacerse cargo del campo de batalla del país del viento. Necesitaba mantener la fortaleza en el país de la lluvia. Ojalá no hubiera guerras. Al recordar a sus padres fallecidos, amigos cercanos y discípulos, Orochimaru no pudo evitar murmurar. Por alguna razón, sintió una oleada de irritabilidad en su corazón, queriendo abandonar todo y centrarse únicamente en el trabajo que amaba. Desafortunadamente, no pudo hacerlo. Cerrando los ojos y vaciando su mente, Orochimaru intentó hacer todo lo posible por calmarse. Pronto, solo se podía oír su débil respiración en la tienda. Capítulo 58. Capítulo 58. La operación comienza. El día siguiente. La noche. Bajo la llovizna, un gran grupo de ninjas de Konoha avanzaba rápidamente. Seimei levantó la cabeza y observó a su alrededor. Había una densa multitud por todas partes, y calculó que había al menos unos cientos, si no miles, de personas. A excepción de los ninjas estacionados en la base principal y las fortalezas de primera línea, Orochimaru había movilizado a casi todos los ninjas que pudo. Esto demuestra la magnitud de esta operación. No fue hasta el mediodía de hoy que Seimei recibió la notificación de la misión y se enteró de que el objetivo de esta misión era atacar una fortaleza ninja de Iwa. Orochimaru no gastaría tanto esfuerzo solo para atacar una fortaleza ordinaria.
De hecho, esta fortaleza era el centro de tránsito de materiales más grande de Iwagakure en la Tierra de la Lluvia, responsable de proporcionar diversos suministros a 2/3 del campo de batalla. Una vez que esta fortaleza cayera, Iwagakure no podría organizar ningún ataque decente durante los próximos 1 o 2 meses. También fue en este momento que Seimei entendió vagamente por qué Orochimaru les había pedido que lanzaran un ataque total antes. En primer lugar, probablemente era para crear una situación de pérdidas mutuas, obligando a Iwagakure a enviar refuerzos al frente, creando así un vacío en su retaguardia, allanando el camino para la operación actual. Esta era una estrategia abierta. Incluso si Iwagakure percibía algo inusual, debían enviar refuerzos al frente. De lo contrario, Orochimaru sin duda lanzaría un segundo ataque total. En ese momento, no estaba claro si convertiría la finta en un ataque real y empujaría la línea del frente hacia Iwagakure. En ese caso, la situación sería aún más desfavorable. Por lo tanto, Iwagakure solo podía enviar refuerzos al frente para compensar la falta de poder de combate allí. En ese momento, después de algunas investigaciones, Orochimaru confirmó que el objetivo se había logrado. Luego, retiró silenciosamente algunas de sus fuerzas, creando temporalmente una ventaja numérica. Esta fue la confianza detrás de su osadía para lanzar este ataque sorpresa. También estaba el segundo objetivo del ataque total, que era la misión que Seimei llevaba a cabo. Destruir los suministros de reserva del enemigo dentro de la fortaleza. Este podría ser el presagio de Orochimaru sobre la escasez de suministros que Iwagakure enfrentaría después de esta batalla. Además, también estaba Tsunagakure. Para asegurarse de que no se aprovecharan de la situación, Seimei supuso que Orochimaru ya tenía los preparativos preparados. TSK, es realmente un plan tras otro. Suspirando interiormente, Seimei aceleró el paso junto con la fuerza principal. Según el plan, al llegar al lugar designado, se dividirían en 3 equipos. 2 equipos se encargarían de bloquear los refuerzos enemigos y el tercero, del asalto frontal a la fortaleza. ¿Qué? Dijiste que la información no se había filtrado, entonces ¿por qué bloquear los refuerzos del enemigo? Vamos. Con una operación de tan gran escala, siempre que Iwagakure no estuviera ciego, definitivamente lo notarían. Incluso si no lo descubrieran en el camino, una vez que la batalla comenzara, el centro de comando de Iwagakure recibiría la noticia. Había innumerables maneras de que los ninjas transmitieran información, y más aún en una fortaleza tan importante. Debe haber canales de comunicación de emergencia con el cuartel general. Por lo tanto, era casi seguro que el enemigo enviaría refuerzos. Entonces, ¿todos los preparativos de Orochimaru fueron en vano? Por supuesto que no. Todo lo que hizo Orochimaru fue crear una diferencia temporal, evitando que Iwagakure diera una respuesta efectiva en primer lugar. Y eso fue suficiente. A continuación, se produjo una lucha por el poder duro de ambos lados. Si el poder duro no fuera suficiente, ni siquiera los planes más astutos serían de mucha utilidad. Tal como decía el dicho, ante la fuerza absoluta, cualquier conspiración era inútil. Todo lo que Orochimaru pudo hacer fue inclinar la balanza de la victoria ligeramente hacia el lado de Konoha. El tiempo voló. Pasaron más de 10 horas. Era temprano en la mañana del día siguiente. El cielo estaba tenuemente iluminado. Seimei y su grupo se detuvieron en un bosque denso. La ruta para esta misión había sido planeada hacía mucho tiempo, y no hubo eventos inesperados en el camino. Luego descansarían allí durante un día y continuarían su viaje al amparo de la noche tras el anochecer. De esta manera llegarían al lugar designado aproximadamente mañana por la mañana. Después de un breve descanso, lanzarían un ataque sorpresa antes del mediodía. Este acuerdo era algo ajustado en cuanto a tiempo, pero también era inevitable. Si se demoraban más, el riesgo de exposición aumentaría drásticamente. Para tomar a los ninjas de Iwa con la guardia baja, tuvieron que lanzar el ataque lo antes posible. Al día siguiente, por la mañana, Seimei y los demás llegaron con éxito al lugar designado. Después de un breve descanso, el equipo se dividió en 3 partes. Seimei y Mizutani Shizuko siguieron a un destacamento de 300 hombres hasta el primer punto de bloqueo. Se trataba de un corredor de valle fluvial, con montañas a ambos lados, un largo río en el medio y una tierra arenosa relativamente amplia a ambos lados del río.
Este corredor conectaba con la sede de Iwagakure en la Tierra de la Lluvia y era la ruta más cercana a la base logística. Si el cuartel general de Iwagakure enviara refuerzos, lo más probable es que tomaran esta ruta. Y su misión era retrasar los refuerzos del enemigo aquí, ganando tiempo para que el tercer equipo atacara la fortaleza ninja de Iwa. Como era la base logística más grande e importante de Iwagakure en el país de la lluvia, había bastantes tropas estacionadas allí, y su poder de combate también era muy fuerte. Sumado a la ventaja de pelear en su propio terreno, incluso con su superioridad numérica, no podrían abrirse paso en poco tiempo. Por lo tanto, la misión de bloqueo estaba destinada a ser un desafío. Era concebible que esta sería inevitablemente otra batalla feroz. Con esto en mente, Seimei le dijo a Mifutani Shizuko que estaba a su lado: no te alejes demasiado de mí más tarde. Bueno. Mifutani Shizuko asintió obedientemente, sin pretender ser fuerte y diciendo que no necesitaba protección, ni estaba cegada por el odio, gritando sobre vengar a Guchuan y Ryosuke. Seimei estaba muy satisfecho con esto. Aunque había dicho antes que no sería la niñera de nadie, si su compañera de equipo era tan comprensiva, no le importaría protegerla. Después de todo, solo quedaban ellos dos del equipo 17. Si ella también moría, él realmente quedaría solo. El tiempo pasó. Acercándose el mediodía, Seimei miró la hora y murmuró para sí mismo: deberían haber empezado por allí, ¿verdad? Desafortunadamente, este lugar estaba a cierta distancia del otro campo de batalla. Incluso si se desatara una batalla allí, no podrían oírla. En ese momento, el líder del equipo envió un mensaje, pidiendo a todos que estuvieran alerta, prestaran atención a los alrededores y estuvieran listos para enfrentar al enemigo en cualquier momento. Escondido en los bosques a ambos lados, Seimei, como los otros ninjas de Konoha, sostenía un kunai, respirando el aire con cuidado, con los ojos fijos en el corredor del valle del río, esperando en silencio que apareciera el enemigo. Sin embargo, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Pasaron 2 horas completas y el enemigo aún no había aparecido. Seimei podía percibir claramente cierta inquietud sutil dentro del equipo, pero fue rápidamente reprimido. Aturdido, pasó otra media hora. A estas alturas ya llevaban 2 horas y media esperando allí. No estaba claro si la reacción de Iwagakure fue lenta, o si los arreglos de Orochimaru habían funcionado, o simplemente no habían elegido este atajo. En cualquier caso, los refuerzos del enemigo aún no habían aparecido. Pero incluso si hubieran tomado otra ruta, alguien estaba vigilándolo y era imposible que no hubiera ninguna novedad. Justo cuando todos se sentían inseguros, una figura apareció repentinamente desde lejos y directamente hacia el bosque. Luego, después de un tiempo, el líder del equipo envió un mensaje diciendo que el enemigo llegaría en 3 kilómetros, y les dijo a todos que se prepararan. Capítulo 59. Capítulo 59. Cuerpo a cuerpo. Unos minutos más tarde, las tropas ninja de Iwa aparecieron al final de su visión. A medida que se acercaban, Seimei los contó aproximadamente, había un poco más de 200 personas. Esto hizo que Seimei respirara aliviado, pensando que el plan de Orochimaru había tenido éxito. De lo contrario, en tanto tiempo, Iwagakure no habría enviado a tanta gente. Ahora, con 300 contra 200, tenían la ventaja y la batalla no sería demasiado feroz. Las tropas ninja de Iwa se acercaban cada vez más. Seimei y los demás ya habían alzado sus kunais, esperando la orden del líder del equipo para lanzar la primera oleada de ataques contra los ninjas de Iwa. Pero en ese momento, el Iwa Jonin líder se detuvo de repente. Al ver esto, el Jonin de Konoha que lideraba el equipo no dudó en absoluto e inmediatamente ordenó: fuego. Al momento siguiente, innumerables kunais volaron desde el bosque de ambos lados, como gotas de lluvia, disparándose hacia las tropas ninja de Iwa. ¡Cuidado! Al ver esta escena, el Iwa Jonin líder gritó inmediatamente. Pero el ataque fue demasiado repentino, y muchos ninjas de Iwa no reaccionaron a tiempo y fueron alcanzados. En particular, algunos genin fueron atravesados directamente como erizos y murieron en el acto. En una sola ola de ataques, 1/10 parte de los ninjas de Iwa fueron asesinados. Entonces llegó la segunda oleada de ataques. Esta vez,
Los ninjas de Iwa estaban preparados y sacaron sus armas para bloquearlos, y al final, solo unos pocos desafortunados murieron. Después de todo, estaban luchando lejos de casa y tenían herramientas ninja limitadas, así que después de la segunda ola de ataques, el líder del equipo de Konoha dio la orden de atacar. Inmediatamente, un grupo de Jonin de Konoha salió del bosque, gritando. Y antes de llegar al campo de batalla, varios Jonin de Konoha lanzaron la tercera ola de ataques. Varias técnicas poderosas de ninjutsu cayeron del cielo, golpeando directamente a las tropas ninja de Iwa. Los Iwa Jonin reaccionaron rápidamente e inmediatamente utilizaron ninjutsu para defenderse, pero habían perdido la iniciativa. Al final, casi 10 Iwa Chunin y Genin murieron bajo los ataques de ninjutsu, y más de 20 o 30 resultaron heridos. En ese momento, quedaban menos de 200 ninjas de Iwa en el campo de batalla, y docenas de ellos estaban heridos. También se debió a que los ninjas de Iwa estaban demasiado ansiosos por rescatarlos y no consideraron la posibilidad de una emboscada. Para cuando descubrieron el problema, ya era demasiado tarde. De lo contrario, si hubieran enviado algunos equipos de exploración, no habrían perdido tanta gente. Sin embargo, por otro lado, aquellos que podían actuar como exploradores eran básicamente la élite entre los ninja. Pero con su configuración y números actuales, sin importar qué tipo de élite encontraran, morirían. Entonces, ¿valió más la pena sacrificar algunos Chunin y Genin, o perder algunos ninjas de élite? Eso era una cuestión de opinión. Matar, 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 boom, boom, boom. Los gritos de batalla y las explosiones ensordecedoras resonaban continuamente en el campo de batalla. Seimei no avanzó demasiado rápido. Antes de que los Jonin de ambos bandos entraran en combate, los Chunin y Genin que se acercaban corrían peligro. Porque nadie sabía si el Jonin enemigo los mataría sin miramientos. En ese momento, nadie seguiría las reglas tácitas del campo de batalla. Por lo tanto, Seimei siempre se mantenía en el centro del equipo. Después de que los Jonin de ambos bandos empezaban a pelear, encontraba un Iwa Chunin con el que enfrentarse. ¿Y por qué no buscó un Genin? Fue simple. Los Genin cercanos habían sido eliminados por los ninjas de Konoha que estaban al frente. Obviamente, en el campo de batalla, cada uno tenía sus propias reglas de supervivencia. Seguir adelante podría llevar a riesgos incontrolables, pero las batallas posteriores serían un poco más fáciles. Volviendo su atención, Seimei se concentró en el Iwa Chunin que estaba frente a él. Casualmente, el oponente también sostenía una espada larga. Era uno de los pocos ninjas de Iwa que practicaban la esgrima. Debido a su entorno geográfico y valores únicos, a la mayoría de los ninjas de Iwa no les gustaban las cosas llamativas como la esgrima. En comparación con el manejo de la espada, preferían practicar el taijutsu adecuado y varios ninjutsu. Ahora que finalmente se había encontrado con un ninja de Iwa que practicaba el manejo de la espada, Seimei naturalmente quería tener un duelo con él. Del mismo modo, al ver que Seimei era solo un Genin, la otra persona también corrió felizmente hacia él. Sin embargo, su felicidad fue prematura. Con una serie de sonidos metálicos, Seimei desató docenas de golpes de espada en solo unas pocas respiraciones, cada uno dirigido directamente a los puntos vitales del oponente. Al principio, el Iwa Chunin no lo tomó en serio, pues no creía que un niño tan joven pudiera tener una habilidad tan profunda con la espada. Después de todo, los genios no eran como la mala hierba en el camino, que se veía en todas partes. Así que se defendió con bastante naturalidad. Sin embargo, a medida que avanzaba la batalla, la expresión del Iwa Chunin se volvió cada vez más desagradable y gradualmente aparecieron finas gotas de sudor en su frente. La razón era simple. El Iwa Chunin se dio cuenta de repente de que, solo en cuanto a esgrima, no parecía rival para Seimei. En el último periodo, se había enfrentado al peligro varias veces, y la frecuencia de estos encuentros iba en aumento, lo que lo ponía extremadamente nervioso. Por el contrario, después de superar su nerviosismo inicial, Seimei se fue relajando cada vez más a medida que luchaba. Porque descubrió que no solo la técnica de espada que practicaba el oponente no era tan sofisticada como su técnica de espada de flujo de Konoha, sino que la habilidad del oponente también era un nivel inferior a la suya. En ese caso, ¿de qué más tenía que preocuparse?
Dio la casualidad de que no había tenido la oportunidad de practicar la técnica de la espada de flujo de Konoha y adquirir destreza estos días. Ahora podía aprovechar esta oportunidad de entrenamiento para ganar algunos puntos. Clan, la batalla avanzaba a paso firme. Seimei intercambió golpes con el Iwa Chunin mientras vigilaba la situación de Mifutani Shizuko. Su oponente también era un Chunin, pero su nivel de habilidad no era muy alto. Aunque tenía una ligera ventaja, no pudo derrotar por completo a Mifutani Shizuko. Al ver esto, Seimei se sintió aliviado. El tiempo pasó. Pronto habían pasado más de 10 minutos. Y a medida que pasaba el tiempo, las batallas en el campo se hicieron cada vez más intensas. Estuvo bien para el lado de Konoha, ya que su objetivo principal era detener los refuerzos del enemigo, por lo que lo prolongarían el mayor tiempo posible. Pero no fue lo mismo para los ninjas de Iwa. Sus órdenes eran acudir a la fortaleza atacada en busca de apoyo lo antes posible, así que no podían demorarse demasiado. Por lo tanto, vieron poderosas técnicas de ninjutsu apareciendo de vez en cuando en el campo de batalla Jonin, obligando a los Chunin y Genin circundantes a mantener la distancia. El equipo de Seimei no fue la excepción. Él y Mifutani Shizuko habían abandonado su puesto original desde el principio. Y aprovechando esta oportunidad, el Iwa Chunin con el que estaba luchando se retiró de la batalla, y su oponente se convirtió en otro ninja Iwa. Esta persona también era un Chunin, aparentemente bastante fuerte. Acababa de matar a 2 genin de Konoha que luchaban juntos y lo atacó de inmediato. Jeje, chico, tienes mala suerte de haberte topado conmigo. Nishimura Ishii cargó hacia Seimei con una sonrisa feroz, mirando fijamente a los ojos de Seimei durante la carga, como si tratara de ver el miedo familiar en ellos. Como Chunin veterano que había estado luchando en el campo de batalla durante más de un año, Nishimura Ishii sabía muy bien a qué le temían estos novatos recién salidos de la Academia Ninja. Mientras pareciera lo suficientemente despiadado, estos novatos no podrían usar ni el 70% de su fuerza, y algunos incluso podrían llegar a morir de miedo. Entonces, témeme, novato. Nishimura Ishii gritó para sus adentros. Pero a medida que se acercaba, no vio miedo en el rostro de Seimei. Su mirada era tranquila y nada más. ¿Qué está sucediendo? Nishimura Ishii se sintió incómodo, sintiendo que podría haber provocado a alguien problemático. Pero la flecha ya estaba en la cuerda y tuvo que soltarla. Entonces, dejó escapar un fuerte grito y blandió su kunai con fuerza, apuñalando hacia Seimei. Capítulo 60. Capítulo 60. La matanza. Sonido metálico. Clan. Saltaron chispas. Seimei asestó varios golpes de espada consecutivos, bloqueando con precisión los ataques de Nishimura Ishii. Entonces, antes de que el oponente pudiera continuar con su ofensiva, Seimei empujó su espada, apuntando directamente a su punto vital, convirtiendo la defensa en ataque y obligándolos a defenderse. Sintiendo el frío de la punta de la espada de Seimei, Nishimura Ishii no se atrevió a ser descuidado y rápidamente giró su kunai para bloquear el ataque de Seimei. El kunai y la espada corta chocaron, produciendo un sonido raspante áspero. La distancia entre ambos se cerró y un brillo frío brilló en los ojos de Nishimura Ishii. Entonces, giró ligeramente el cuerpo, evitando el filo de la espada corta. El kunai en su mano se deslizó hacia adelante, apuntando directamente al cuello de Seimei. La desventaja en altura y tamaño le dio a Nishimura Ishii esta oportunidad. Al ver que el kunai se acercaba cada vez más, Seimei no entró en pánico en absoluto. Golpeó ligeramente el suelo con los dedos de los pies y todo su cuerpo retrocedió de repente 2 pasos, lo que provocó que el ataque de Nishimura Ishii fallara. Antes de que el oponente pudiera cambiar su movimiento, Seimei pisoteó el suelo y todo su cuerpo salió disparado como una flecha, llegando instantáneamente frente a Nishimura Ishii. Luego, movió su espada corta horizontalmente, apuntando directamente a la cintura y el abdomen del oponente. Ser pequeño también tenía sus ventajas, como la agilidad de movimientos. Al igual que ahora, después de esquivar el ataque de Nishimura Ishii, Seimei pudo lanzar inmediatamente un contraataque. En consecuencia, el movimiento defensivo de Nishimura Ishii fue ligeramente más lento, apenas bloqueando el ataque de Seimei. Como dice el dicho, un paso lento, paso a paso lento.
Al ver que su espada corta era bloqueada, Seimei no dudó en absoluto. Inmediatamente la desenvainó y la clavó en diagonal, apuntando con la punta a la arteria carótida de Nishimura Ishii. Sonido metálico. Se escuchó un nítido sonido metálico chocando. Nishimura Ishii se defendió a tiempo, usando su kunai para bloquear el ataque de Seimei. Pero pronto, Seimei lanzó su tercer ataque. Esta vez, la espada corta apuntó al corazón de Nishimura Ishii. La técnica de espada de Seimei era así, enfatizando rápido, preciso y despiadado. Por lo tanto, al atacar, cada movimiento apuntaba a puntos vitales. Sin embargo, Nishimura Ishii tenía una amplia experiencia en combate. Al percibir el peligro, reaccionó de inmediato, blandiendo su kunai para desviar la espada corta de Seimei hacia un lado. Pero esto también le hizo perder completamente la iniciativa. En la pelea posterior, Seimei aprovechó al máximo las ventajas de la técnica de espada de flujo de Konoha, lanzando oleadas de ataques. En consecuencia, Nishimura Ishii solo podía defenderse pasivamente. Pasó el tiempo, y la defensa de Nishimura Ishii se volvió cada vez más difícil. Inconscientemente, el sudor ya había empapado su ropa. Si solo fuera esto, estaría bien. Aunque no podía matar a Seimei, Nishimura Ishii aún confiaba en salvar su vida. Pero el problema era que el oponente no parecía estar utilizando toda su fuerza. Así es, Nishimura Ishii actualmente tenía la sensación de que Seimei lo estaba usando para practicar el manejo de la espada y no estaba yendo con todo en absoluto. Esto fue algo aterrador, porque significaba que su vida podía perderse en cualquier momento. Y la sensación de no poder controlar el propio destino definitivamente no era agradable. ¿Qué tengo que hacer? La mente de Nishimura Ishii era un torbellino, y sus movimientos se volvían cada vez más apresurados. Y cuando uno se apresura, los errores son inevitables. Y los errores significaban oportunidades. Los ojos de Seimei brillaron y él apuntó con su espada corta. Inmediatamente, un escalofrío recorrió el corazón de Nishimura Ishii, sacándolo de sus pensamientos distraídos. Entonces vio la espada corta apuntándole directamente al corazón. En ese momento ya era demasiado tarde para bloquearlo. Al no tener otra opción, Nishimura Ishii solo pudo esquivar hacia los lados, pero la velocidad de ataque de Seimei era demasiado rápida y había aprovechado la apertura en su movimiento. Por lo tanto, aunque Nishimura Ishii evitó el punto vital de su corazón, una herida profunda quedó en el costado de su cintura, y la sangre empapó instantáneamente su ropa. Este no fue el final. Tras hincar la espada, Seimei la blandió horizontalmente, aparentemente con la intención de agrandar la herida del oponente. La hoja afilada cortó suavemente el cuerpo del oponente, pero no había alegría en el rostro de Seimei. La razón fue que este golpe había fallado. Seimei levantó la vista y vio una nube de humo de chakra dispersándose. En el lugar donde había estado Nishimura Ishii, había quedado una piedra con forma humana. Había un corte profundo en la superficie de la piedra, obviamente dejado por Seimei hace un momento. Sustitución de la tierra. Seimei murmuró en voz baja. Así es, en el momento crítico justo ahora, Nishimura Ishii había completado la liberación de la tierra. Técnica de sustitución de la tierra, evitando con éxito la muerte. Pensándolo ahora, parecía que el oponente ya había comenzado a realizar la liberación de tierra. Técnica de sustitución de tierra cuando esquivó hacia los lados para evitar ese golpe de espada. De lo contrario no habría habido tiempo suficiente. Después de todo, todavía necesito el Sharingan. Si hubiera activado el Sharingan justo ahora, los movimientos del oponente no habrían podido engañarlo en absoluto. En ese caso, la técnica de sustitución no habría sido posible. No lo habrían tomado por sorpresa como ahora, dándose cuenta después de que ocurriera. Sin embargo, por otro lado, si hubiera activado el Sharingan, el oponente no habría durado tanto y probablemente ya habría muerto bajo su espada. Ordenando sus pensamientos, Seimei miró hacia el frente no tan distante. Nishimura Ishii se agarraba la herida en la cintura, mirándolo nerviosamente, aparentemente temeroso de que continuara atacando. Desgraciadamente, lo que temía se hizo realidad. Como Seimei ya había decidido atacar, no se rendiría a mitad de camino. Metió la mano en su bolsa de herramientas ninja en su cintura y varios shuriken aparecieron en su palma. Luego, sin ningún movimiento de puntería, arrojó el shuriken.
Nishimura Ishii había estado prestando mucha atención a los movimientos de Seimei, por lo que en el momento en que Seimei hizo su movimiento, reaccionó. Al principio pensó que podría esquivarlo fácilmente. Después de todo, la energía humana era limitada. Ya era notable que Seimei hubiera perfeccionado su esgrima a este nivel a tan temprana edad. No creía que sus otras habilidades fueran tan sobresalientes. Pero resultó que estaba equivocado. En comparación con su técnica de espada de flujo de Konoha de nivel 3, el Shuriken Jutsu de Seimei tenía una mayor competencia, llegando ya al nivel 4. Por lo tanto, después de que Seimei lanzó estos shuriken, Nishimura Ishii, que no estaba preparado, solo pudo esquivarlos rápidamente. Aprovechando esta oportunidad, Seimei utilizó la técnica de parpadeo corporal para cerrar rápidamente la distancia y volvió a blandir su espada corta, obligando a Nishimura Ishii a entablar un combate cuerpo a cuerpo. En esta situación, ni siquiera tuvo la oportunidad de usar ninjutsu. Sumado a sus heridas y una inmensa presión psicológica, solo duró unos minutos antes de que Seimei aprovechara la oportunidad y le atravesara el corazón con un golpe de espada. Un dolor intenso lo invadió y Nishimura Ishii dejó de moverse. El kunai se le resbaló de la mano. Miró la espada corta e incrustada en su corazón, luego el rostro inexpresivo de Seimei, con un rastro de arrepentimiento brillando en sus ojos. Quizás, desde el principio, no debería haber venido a buscar a Seimei. O tal vez su destino había estado sellado desde el principio. Inexplicablemente pensó en los ojos tranquilos de Seimei al principio, sin mostrar ninguna fluctuación emocional ante su intimidación. Un verdadero ninja nato, murmurando para sí mismo, Nishimura Ishii cerró los ojos para siempre. Descanse en paz. Seimei sacó casualmente su espada corta, dejando que el cadáver del oponente cayera al suelo. Había visto la última mirada de Nishimura Ishii, pero no se consideraba un ninja nato. La razón por la que no tenía miedo de la intimidación del oponente era simplemente porque tenía suficiente fuerza. Frente a un enemigo que podía matar fácilmente, ¿qué razón tenía para tener miedo? Por lo tanto, la mejor manera de superar el miedo era poseer la fuerza suficiente. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.